Vamos a hacer como ejemplo las tablas rubros y subrubros de prueba de B. Le hice un cambio a subrubros y en vez de rubros, que era el código del rubro, le puse el ID rubro para relacionarlo con el ID del rubro correspondiente. Tenemos entonces esa lista de rubros, de subrubros, perdón, donde tenemos el ID del rubro al cual pertenece, el ID propio, la incremental, el nombre y el código del subrubro. Yo le hice un cambio, repito, acá en vez de tener el código del rubro, tienes el ID del rubro. Y el rubro tenemos el código del rubro, la dirección del rubro y el ID del rubro. Vamos a hacer entonces una relación a través de ID rubro entre esas dos tablas. La relación se establece en la tabla hijo, o sea que va a ser el subnúmero. Vamos a modificar y vamos a definir una clave foránea. Acá abajo, fíjense que tenemos pestaña, dice clave foránea. Le podemos poner un nombre. Rubro subrubro. Y tenemos que definir con qué tabla se va a relacionar. En este caso, probable rubros. Probable rubros es la tabla más de la tabla donde está la lista de los rubros. Y acá tenemos que tildar cuál es el campo con el cual se va a relacionar, cuál es el campo que va a establecer esa clave foránea. En este caso, ID rubro, yo lo acabo de agregar, y tenemos que, nos va a mostrar la lista de campos de esta tabla que definimos acá, de rubros, con qué campos lo vamos a relacionar. Por defecto, fíjense que me marcó ID rubro, porque se llaman igual, pero podría seleccionar cualquier otro. ID rubro. Una vez que definimos la relación de esta forma, por ahora la vamos a aplicar así, después vamos a ver cuáles son las acciones a realizar cuando se actualiza y cuando se borra. Aplicamos. Ahora creo que por los datos van a analizar ya con los datos cargados, si tiene datos cargados van a analizar que haya la integridad. Creo que una preguntita, sí, la voy a hacer, pero ¿se puede poner ese código, por ejemplo, que estaba ahí en Python y mandar el... ¿Se puede poner instrucciones en Python para que haga eso? Sí, para crear, para modificar. Claro, para que se puede hacer una función, un def, ponerlo así, se va a agregar algo más. Adentro de todavía no vimos Python cómo ejecutar sentencias. Sí vimos una vi uno que era con software y así ponía el execute y en un print ponía el... ahí adentro como un string para la sentencia. Bien, entonces ya aplicamos la relación. Por defecto me dice on date no actio. Acá tenemos las diferentes opciones. On delete no acción, tenemos las diferentes opciones. ¿Qué pasa? ¿En qué nos cambia esto? Silencio, por favor. Si yo quiero
borrar, si yo quiero borrar, fíjense que en subrubros tenemos asociados los rubros 1, 2, 3 y 4. Esos rubros tienen sus rubros asociados. 1, 2, 3, 4. El 8 y el 9 no tienen, me debería permitir borrarlo. ¿Ya? Lo borré, aplico los cambios y lo borró sin ningún problema. Pero si quiero borrar el 3, desaparece acá, pero cuando quiero aplicar los cambios me va a saltar un error porque me dice que hay un error mientras aplicaba el script SQL en la base de datos. No puede borrar o actualizar una fila asociada, aparentada. Una clave foránea tiene falla de consistencia. ¿Ven? No me permite borrar porque existe subrubros con el rubro 3. Revierto el cambio y me aparece. No me permitió borrar el rubro pintura, que tiene el ID 3, porque en subrubros tengo estos 3 registros asociados con esa ID. ¿Ya? ¿Qué pasa? Esa era una de las cosas. No me permite borrar. ¿Qué pasa si yo acá quiero agregar un subrubro? Le vamos a poner tornillo. Subrubro 10. El rubro 10, perdón. ¿Ah? Todo el subrubro le vamos a poner las cosas. ¿Ah? El ID le va a asignar solo porque es la componente incremental. Pero fíjense, lo estoy asociando, le puse un ID rubro 10. Y el rubro 10 no existe. Entonces, al aplicar este cambio, me debería dar error. ¿Está? ¿Está? Me da el error que hay inconsistencia. ¿Cómo? Fíjense, yo le puse 10, el rubro 10 no existe. Entonces me dicen, no puedo agregar un subrubro para el rubro 10 que no existe. ¿Está? Pero cerró 0 y acá le pongo 4, ¿vale? Que le modifico el 10, le pongo un 4, que sí existe el rubro 4, le voy a poner 5 porque los tornillos no esperan mucho, le voy a poner 5. Aplico los cambios y lo agrega sin ningún problema a ese subrubro. ¿Se entiende? Controlamos la consistencia de los datos a través de la relación. Después vamos a ver, bueno, el momento de codificar, capturar esos errores. Porque si nosotros hacemos un programa y el programa carga los datos y nos quiere cargar un registro con un rubro que no existe, nos quiere cargar un subrubro con el rubro 10 que no existe, va a saltar el error, no en Workbench como estamos viendo acá, va a saltar en nuestro código. Tenemos que analizar cuál es el error que nos va a saltar para salvar ese problema. Sí.
un pedazo de dinero y se van a cambiar el Recuerde, para hacer estos cambios, o presten atención acá, yo modifiqué en subrubros, modifiqué, acá había un campo rubros, que tenía el código del rubro, yo lo modifiqué, lo puse como entero, era marchar 2, lo puse como entero. Hay que sacarle el valor por defecto que es en blanco y aplicar para que nos quede un líder rubro coherente. O sea, recuerden que la clave foránea y la clave primaria tienen que ser del mismo tipo. La clave primaria, líder rubros, en rubros es entera. Entonces yo agregué, modifiqué en realidad el campo rubros, le puse I de rubros, le puse el mismo nombre que la clave primaria con la cual lo voy a asociar y le cambié el tipo a entero. ¿Ah? Y apliqué los cambios para poder hacer la relación. La relación se establece, las claves foráneas se las define en la clave hijo, o sea, ¿dónde están las claves foráneas? Ahí establecemos las relaciones. Acá fíjense, en subrubros vamos a clave foránea y ahí establecemos la relación. Entonces, tanto para actualizar como para borrar está restringido. ¿Ah? No me permite borrar un rubro que tenga subrubros y no me permite agregar un subrubro sin un rubro que existe. Tabla hijo sería la tabla donde están las claves foráneas. De uno a muchos, la que tiene muchos sería la tabla hijo. A ver, ondelete. Le vamos a poner cascada. Aplicar. Aplicar. Bien. Subrubros. Vamos a borrar después del 8, así que le vamos a agregar y eso implica que lo guardes. Todo esto no funciona. Acá le puse el retiro que es lo que está viendo ahí. No importa porque hay una prueba. La fecha es del retiro, ¿ves? Para mostrar la captura de la del retiro y la de... Ahí yo borré, fíjense, borro un registro del subrubro. Yo agregué 3 con el rubro 8, borro 1. Aplico los cambios. Sí. Borré 1 el subrubro, pero el rubro sigue acá, no me lo borró. Yo tengo la tabla rubro, subrubro con muchos y un rubro 8. Puedo borrar en la tabla hijo, pero no me afecta, no me borra hacia el padre. La cascada se realiza de arriba hacia abajo.
¿verdad? De la que tiene la clave primaria hacia la otra. Entonces, fíjense, el rubro 8 tenemos dos subrubros con el código 8. ¿Qué pasa? Yo borré uno acá y no pasó nada en la tabla rubros. Perfecto. ¿Qué pasa si borro esto? ¿Ah? Vamos a borrar el código 8. Aplicamos. No nos dio error. No nos dio error. Recuerden que hoy no nos permitía borrar porque estaba restricto. No nos permitía borrar porque había sus rubros. Vamos a ver sus rubros. Ahí están porque no actualicé la consulta. Actualizo la consulta. Y no están más. Los eliminó también por cascada. Es una herramienta muy útil, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que saber, recuerden que acá estamos en la definición de la base de datos. Esto mismo lo podríamos hacer sin definir nada acá y hacerlo por código, pero lo tenemos que tener en cuenta cada vez en nuestro código que va a manejar los datos, qué hacer. Si borramos un rubro, ¿se borran también los subrubros o qué hace? Lo podemos hacer por código nosotros. Acá lo hace automáticamente el gestor de base de datos. ¿Ah? ¿Se entendió lo que pasó ahí? Borré el rubro 8 y me eliminó los dos subrubros 8 con el rubro 8 que tenía asociado. Eliminó en cascada. La actualización, el update, es cuando usamos como clave primaria un campo que acá no nos va a permitir porque es un autoincremental. Yo les decía, ¿se acuerdan que para clave primaria no es conveniente poner un campo que lo carga el usuario? Que lo carga el usuario. En caso de que tengamos, no es conveniente, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer. Pero hay que tener cuidado porque el usuario por ahí se puede olvidar o puede poner una clave, un dato que ya está cargado y no nos sirve como clave primaria. Tenemos que hacer esos controles si ponemos un dato que lo carga el usuario. El documento, ¿se acuerdan que había salido? El documento descartamos porque puede haber documentos duplicados. El quit ya sí es más único en una persona. Supongamos que usamos el quit como clave primaria. ¿Qué problema podemos tener? Es que el usuario lo cargue mal, de uno. Por eso es que yo recomiendo usar como clave primaria autoincremental. Lo maneja el sistema. ¿Verdad? Lo maneja el sistema. Pero si usamos un campo cargado por el usuario, en este caso no nos va a permitir porque están como autoincrementales. Podríamos probar. Le sacamos el autoincremental y probamos. Ahí nos va a permitir modificar el dato. Y esa modificación se va a arrastrar en cascada y nos va a modificar también en las tablas. A ver, vamos a probar. Tendríamos que sacar el rubro le vamos a sacar al líder rubros el autoincremental. Porque está siendo usada en una clave fuera de